Hola a todos y bienvenidos a esta demo del servicio de Amazon Elastic Container Service. Como bien sabéis, en el nuevo Real Decreto del ciclo de desarrollo de aplicaciones web y aplicaciones desarrollo de aplicaciones multiplataformas se introducen los conceptos para la containerización, en este caso de aplicaciones, para su despliegue. Entonces, Amazon ECS nos va a ayudar porque es un servicio completamente administrado para la orquestación de despliegue de contenedores Docker que nos va a permitir desplegar de una forma sencilla, administrar y escalar aplicaciones containerizadas. Por lo tanto, Amazon ECS como servicio completamente administrado va a venir con las mejores prácticas a nivel operativo integrado. Además está integrado con diferentes herramientas o servicios de AWS, así como con herramientas de terceros. Podemos desplegar contenedores que estén alojados en Docker Hub o en Elastic Container Registry, lo cual esto lo hace mucho más sencillo de centrarnos en lo que es el diseño de las aplicaciones. Por lo tanto, vamos a ir rápidamente y vamos a ver cómo podemos desplegar en este caso nuestras cargas de trabajo containerizadas, nuestras aplicaciones containerizadas utilizando el servicio de Amazon ECS. Amazon ECS tiene dos partes importantes. Por una parte, lo que es el plano de control. Efectivamente, este plano de control está compuesto por los nodos que se encargan de realizar todas las operaciones de orquestación, y por otra parte el plano de datos, que es en el plano donde se ejecutan realmente nuestros contenedores Docker. Entonces, el plano de datos puede ser a su vez de dos tipos. Puede estar administrado en este caso mediante instancias EC2, es decir, los contenedores se ejecutan en instancias EC2, por lo tanto es responsabilidad nuestra configurar y administrar estas instancias EC2. Evidentemente también en este caso nuestro crédito va a consumirse en función del tiempo de ejecución de estas instancias EC2. ECS en sí es un servicio completamente gratuito, no tenemos que pagar nada por lo que supone la orquestación. Y por otra parte, la segunda opción que tenemos del plano de datos es precisamente utilizar lo que se denomina AWS Fargate. Fargate también es un servicio que nos va a permitir ejecutar contenedores Docker, en este caso en instancias completamente administradas por AWS, de tal forma que nosotros no tenemos ningún tipo de control sobre esas instancias. De hecho, ni siquiera las vamos a ver, y lo que nos va a permitir es simplemente desplegar nuestros contenedores, y solamente el crédito que se nos va a reducir del Learner Lab va a ser en función del tiempo de ejecución de nuestros contenedores, y también evidentemente de los requerimientos de memoria de CPU que vayan a tener nuestros contenedores. Así que sin más dilación vamos a irnos directamente al servicio de Amazon ECS y vamos a empezar en este caso creando un clúster de ECS. El clúster es la unidad que va a alojar en este caso todas nuestras tareas containerizadas. Por lo tanto vamos a crear el clúster y en este caso vamos a llamarle por ejemplo ECS Demo. Vale, esto nos va a crear un espacio de nombres para luego autodescubrir servicios, en este caso por espacio de nombres. De todas formas, esta es una característica que no tenemos soporte actualmente, ya que se trata de un servicio de CloudMap que, si no recuerdo mal, no está integrado dentro de los servicios de los AWS Academy Learner Labs. Así que a continuación podemos definir cuál va a ser nuestra infraestructura. Y entonces fijaros que nuestra infraestructura puede ser o bien mediante Fargate, es decir, nosotros ejecutamos nuestros contenedores en una infraestructura completamente administrada por AWS, o tenemos también la opción de desplegarlos en nuestras instancias EC2, o bien en ambas, y luego posteriormente elegir en qué infraestructura se va a ejecutar cada uno de nuestros contenedores. En este caso vamos a habilitarlo para ambas acciones, y fijaros que en el caso de instancias EC2 nosotros debemos tener o bien una infraestructura ya predeterminada mediante un grupo de autoescalado de instancias EC2, o bien podemos crear precisamente este grupo de autoescalado de instancias EC2 desde este wizard, de este asistente que tenemos aquí. Es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a crear en este caso nuestro grupo de autoescalado nuevo. En este caso vamos a utilizar un modelo bajo demanda. El modelo de Spot no vamos a poder utilizarlo porque no está permitido dentro de los Learner Labs. Y a continuación podemos elegir el tipo de AMI de nuestras instancias EC2. En nuestro caso vamos a elegir un AMI 2023 con procesadores ARM64. Recordad que son más sostenibles, entregan un ratio de eficiencia con respecto a precio, y además, insisto, son mucho más sostenibles, reducen el impacto de la huella de carbono.
En este caso vamos a elegir una instancia de tipo T4G.small o medium, por ejemplo, mejor, que tenga más capacidad, que tiene 2 CPUs virtuales y 4 GB de memoria. A continuación tenemos que asignarle un rol de instancia, ¿vale? Ya que nuestra instancia C2, esto es solamente válido, insisto, para este modo de instancia C2, lo vamos a necesitar para, en este caso, que pueda hacer las llamadas a la API del servicio de ECS, poder registrarse, etcétera. Por lo tanto, vamos a elegir directamente la Instance Profile. Insisto que no se trata de una buena práctica, porque la Instance Profile tiene permisos demasiado extensos. Pero bueno, evidentemente, como bien sabéis, lo he comentado ya varias veces, los Learner Labs no permiten la posibilidad de crear roles de IAM, así que tenemos que utilizar este tipo de cajón desastre. A continuación vamos a definir cuál es la capacidad mínima y máxima de nuestro grupo autoescalado, es decir, el número de instancias EC2 que vamos a tener como mínimo y como máximo dentro de este clúster. Así que vamos directamente, vamos a ponerle, por ejemplo, quiero 3 instancias dentro del clúster y un máximo de 10. En este caso, el autoescalado lo va a administrar directamente el servicio de Amazon Elastic Container Service. A continuación, si queremos tener control administrativo sobre esa instancia EC2, podemos elegir un par de claves. En este caso voy a elegir Bokeh, ¿vale? El volumen RAID lo voy a mantener a 30 gigabytes. Y a continuación vamos a configurar las instancias EC2. En este caso yo ya tengo una infraestructura de red creada, en este caso con sus redes públicas, con sus redes privadas y con NAT Gateways, para diseñar una infraestructura de red para nuestro clúster de Amazon ECS siguiendo las mejores prácticas. Así que esta VPC la tengo yo en lo que es la VPC demo, y dentro de esta VPC demo pues voy a elegir dónde se van a desplegar mis instancias EC2, que lo van a hacer en sus redes privadas, ¿vale? Por lo tanto, fijaros que aquí tengo ya definidas las subredes públicas privadas etiquetadas. Por lo tanto voy a desetiquetar las subredes públicas y voy a dejar solamente las subredes privadas. Y a continuación tengo que definir un grupo de seguridad. ¿Qué ocurre? Que bueno, como vamos a desplegar contenedores dentro de instancias EC2 y posiblemente esos contenedores, muchos de ellos vayan a escuchar por un mismo puerto, tienen que estar mapeados a puertos diferentes de nuestras instancias EC2. Por lo tanto, tendríamos que crear un grupo de seguridad que permitiese el tráfico por los puertos efímeros de nuestras instancias EC2 para que puedan ser mapeados, en este caso, a los puertos de los contenedores. Así que voy a crear un grupo de seguridad. En este caso le vamos a llamar, por ejemplo, ECS Ephemeral Security Group, y vamos a ponerle aquí, por ejemplo, pues grupo de seguridad de puertos efímeros. Y a continuación vamos a definir cuáles son las reglas de entrada para este grupo de seguridad. Lo podemos haber hecho desde fuera, pero lo hacemos de aquí. Por lo tanto, desde el 1024 hasta el 65.535, ¿vale? Y el objetivo es, el origen es que vengan en principio de cualquier lugar. Luego esto lo podemos restringir para que, por ejemplo, si nosotros queremos crear un servicio balanceado, pues que el tráfico venga solamente del balanceador. De momento, como no lo tenemos, vamos a dejarlo como 0.0.0, o mejor dicho, desde cualquier lugar, 0.0.0/0. Bien, a continuación me dice que si queremos autoasignar direcciones IPs públicas, vamos a decirle que no. En nuestra instancia C2 van a estar en sus redes públicas, no necesitamos IPs públicas. Podemos habilitar los contenedores, los Container Insight, para luego poder recoger métricas de muchos recursos a nivel de contenedor, como el CPU, utilización de CPU, memoria, disco, red, etcétera. Podemos definir lo que es el cifrado para los volúmenes, tanto para Fargate como para EC2, etcétera. Yo lo voy a dejar como el cifrado por defecto, así que vamos a crear en este caso nuestro clúster. Bien, la creación de este clúster requiere de CloudFormation. CloudFormation es un servicio de infraestructura como código, por lo tanto va a tardar unos minutos entre que aprovisiona el grupo de autoescalado, el clúster, etcétera. Por lo tanto, vamos a detener esta demo aquí y continuamos cuando el clúster ya esté activo. Bueno, ya tenemos nuestro clúster creado, así que vamos a entrar dentro del clúster y vamos a inspeccionarlo. Entramos dentro de nuestro clúster
Y fijaros que desde aquí podemos visualizar en este caso el estado que ya está activo. Podemos ver que tenemos en este caso 3 instancias de contenedor, 3 instancias de CEOs registradas, precisamente porque hemos creado un grupo autoescalado que como mínimo iba a tener 3 instancias, por lo tanto ha lanzado 3 instancias. Y luego a continuación, desde aquí, en la parte inferior, pues podemos ver precisamente los servicios, luego hablaremos de ellos más adelante. Podemos ver las tareas que tiene nuestro clúster, que en principio todavía no tiene ninguna tarea. Y podemos ver en este caso la infraestructura. Como os he comentado, la infraestructura que ejecutan nuestros contenedores puede ser o bien mediante Fargate o bien mediante instancias EC2 creadas mediante grupos de autoescalado, por ejemplo. En este caso, pues tenemos aquí esos 3 proveedores de capacidad, Fargate, Fargate, Spot, ¿vale? Esto es similar a las instancias de Spot, pero en este caso con Fargate podemos beneficiarnos de precios más reducidos sobre Fargate. Fargate es un servicio completamente serverless, ¿vale? Insisto que solamente pagamos por el tiempo de ejecución de nuestros contenedores Docker. Y aquí tenemos nuestras 3 instancias EC2, ¿vale? Instancias EC2 donde podemos ver que el ID de la instancia, de hecho si entramos dentro del servicio de EC2, vamos a poder visualizar en este caso que aquí tengo mis 3 instancias ECS, ¿vale? ECS Instance del clúster ECS Instance Demo, de acuerdo, que están perfectamente registradas en este caso con nuestro clúster. Se están inicializando las comprobaciones de estado, etcétera, pero podemos ver que están completamente operativas. Fijaros que hay 2 de ellas en la zona de disponibilidad 1A y 2 de ellas en la zona de disponibilidad 1B. ¿De acuerdo? Cada una de ellas tiene una cantidad de memoria, cada una de ellas tiene una cantidad de CPU disponible y una versión del agente de Amazon FS necesario para que nuestra instancia pueda operar y pueda ejecutar contenedores a partir del clúster de Elastic Container Service. Bien, pues lo que vamos a hacer a continuación va a ser definir en este caso cuál es la característica que van a tener los contenedores que se van a ejecutar. En el caso de Amazon FS, hablamos de lo que se denomina una definición de tarea, ¿vale? Si hablamos en el caso de ser el equivalente a cuando hablamos de Kubernetes de un pod. Un pod es una agrupación de contenedores que se ejecutan como una unidad. Bueno, en el caso de ECS se denomina definición de tarea. Por lo tanto, tenemos que crear una definición de tarea para poder, a partir de esta definición, aprovisionar nuestros contenedores y nuestros servicios containerizados. Por lo tanto, vamos a irnos a donde pone Task Definitions y dentro de Task Definition voy a crear, espera un momentito, esta la voy a eliminar, dame un segundo, de register, ok. Vale, vamos a crear una nueva definición de tarea, ¿vale? Y dentro de esta definición de tarea vamos a llamarle un nombre, un nombre de familia a nuestra definición de tarea. La vamos a llamar FS Task Definition. Y a continuación podemos definir para qué tipo de lanzamiento queremos nuestra tarea. En este caso podemos definir si es para Fargate, si es para instancias EC2 o es para ambas. En este caso vamos a hacerlo solamente para Fargate. Así que vamos a elegir Fargate, vamos a elegir la arquitectura del sistema operativo. En este caso voy a elegir Linux ARM, más que nada porque la tarea que tengo ya alojada en un repositorio de imágenes de contenedores Docker está optimizada para Amazon, perdón, para arquitectura ARM. Podemos elegir el tamaño de la tarea, es decir, cuánta memoria va a necesitar y cuánta CPU va a necesitar nuestra tarea. En nuestro caso va a ser pues con media CPU virtual es más que suficiente, y con 1 GB yo pienso que también. Se trata de un contenedor muy sencillito donde simplemente se ejecuta un servicio HTTP. Bien, a continuación necesitamos el rol de la tarea. La tarea necesita, o todos los contenedores necesitan acceder en este caso a llamadas a la API del servicio de AWS. Por lo tanto vamos a necesitar un rol de tarea, y luego por otra parte el rol de ejecución, ¿vale? Bueno, este rol de tarea es necesario, yo lo he comentado, pues para que se puedan descargar las imágenes de contenedores Docker. Así que luego aquí el Task Execution Role es en el caso de que necesitemos que nuestra tarea invoque a otros servicios de AWS, por ejemplo para monitorización, para CloudWatch logs, pues podemos necesitar también nuestro laboratorio, nuestro lab role. Así que lo vamos a seleccionar y a continuación vamos a determinar cuáles son los detalles del contenedor. Así que vamos a ponerlo, por ejemplo, HTTPD como nombre de nuestro contenedor, y la URI, la imagen de la URI, yo la tengo alojada en este caso en Docker Hub, pero accesible a través de Amazon ECR. Entonces voy a ver si aquí en ECR me aparece ya esa imagen.
y así ya la puedo utilizar. Sí, efectivamente aquí la tengo, ¿vale? Fijaros, es una imagen que la tengo cacheada. Está explicado esto en otra demo que hice anteriormente mediante una regla de pull through caché. Es decir, yo tengo un repositorio de Docker Hub y lo que hago es que lo cacheo mediante Amazon FR para poder acceder a él de una forma unificada, tanto los repositorios de Amazon FR como los de Docker Hub o como cualquier otro que podamos integrarlo mediante esta característica. Entonces voy a irme aquí, voy a copiar concretamente esta URI de este repositorio, ¿vale? Que es se llama test docker image-arm64. Así que lo voy a irme aquí, lo voy a pegar la imagen URI desde aquí, ¿vale? Vamos a ponerle la imagen la versión, la etiqueta dos puntos latest. A continuación indicamos que es un contenedor esencial. En este caso podríamos habilitar si esa imagen de contenedor Docker está en algún repositorio privado y tenemos que introducir las credenciales para la autenticación. En este caso no, simplemente como nuestra tarea va a tener permisos con este task role para acceder en este caso a Amazon FR, es más que suficiente. Y luego a continuación podemos integrarlo, en este caso mediante un puerto de contenedor, es decir, donde se va a ejecutar nuestra instancia, nuestro contenedor. Bueno, pues el contenedor HTTPD se va a ejecutar sobre el puerto 80 dentro de Fargate, ¿vale? Cuando nosotros hablamos de Fargate, lo que ocurre es que automáticamente dentro de esa instancia, que es completamente administrada por AWS, también se crea una interfaz de red elástica, en el cual el puerto 80 de esa interfaz de red elástica está mapeado al puerto 80 de nuestro contenedor. Ya veremos que cuando despleguemos contenedores, en este caso en instancias EC2, esto no ocurre así. Tenemos varias opciones a la hora de poder elegir cómo se mapea el puerto de la instancia, que en este caso administramos nosotros, con el puerto del contenedor. Bien, vamos a llamar por ejemplo aquí HTTPD port, ¿vale? Podríamos añadir más mapeos de puerto. Y luego aquí podemos elegir lo que es los límites de recursos, de CPU, ¿vale? Podemos establecer también, si quisiésemos, variables de entorno individualmente para escala de valor o simplemente añadirlas de un fichero. Podemos también recoger los logs. Insisto que esto requiere permisos dentro del rol que hemos especificado aquí arriba, del task role, para permitir el acceso a CloudWatch log. Por último tenéis aquí una serie de configuración adicional, donde aquí tenéis por ejemplo lo que es la configuración de Docker, el entry point, que esto podéis hacer un override de lo que tenga el contenedor, o establecer los resource limit, los límites de recursos a nivel del sistema operativo con los ulimits, tanto los límites blandos como los límites duros. En fin, una serie de opciones. Podéis añadir aquí más contenedores para vuestra tarea, de tal forma que vuestra tarea en este caso estaría compuesta por más de un contenedor. A continuación podéis definir si queréis un almacenamiento efímero o podéis asociar o vincular volúmenes si queréis persistir los datos más allá del tiempo de vida de vuestros contenedores. Recuerda que vuestros contenedores, la infraestructura es efímera, se crean, se ejecutan, se destruyen. Por lo tanto, si quiero hacer persistir los datos, tengo que hacerlo en un almacenamiento externo. Bien, vamos a crear en este caso nuestra definición de tarea, ¿vale? Ya la tendríamos en este caso creada. Así que vamos a echarle un vistazo. Podemos ver aquí pues el tamaño de la tarea en CPU, ¿vale? En memoria, que tiene hasta 1 GB de memoria. Podéis ver los contenedores que tiene. En este caso es un HTTPD que lo coge de este repositorio que tengo yo en Docker Hub, pero insisto, cacheado a través de Amazon FR. Y ahora lo que vamos a hacer es una prueba, es de lanzar en este caso una tarea a partir de, en este caso, de mi definición de tarea. Por lo tanto, directamente podríamos darle aquí a deploy, pero vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a irnos directamente al clúster y desde nuestro clúster desplegar esa tarea en Fargate. Así que vamos a irnos a clusters y dentro de clusters entramos dentro de nuestro clusters y nos venimos a tareas. Y dentro de tareas podemos ejecutar una nueva tarea.
En este caso podemos elegir cuáles son las opciones computacionales, podemos elegir un proveedor de una estrategia de proveedor de capacidad, ¿vale? Podemos utilizar la estrategia por defecto, podemos utilizar una avanzada y definir diferentes opciones en Fargate. Además podríamos añadir también que nuestras tareas se ejecuten en dos tipos de proveedores de capacidad. La base solamente se puede indicar para uno de ellos, que indica el número de contenedores de forma absoluta, perdón, el peso, en este caso que tiene que tener el número de tareas base que tiene que tener desplegada en un proveedor determinado de capacidad, y el peso lo que indica es una ponderación del resto de las tareas no incluidas en la base, cómo se reparten entre los diferentes proveedores de capacidad. En este caso vamos a hacerlo de forma más sencilla, vamos a elegirlo simplemente el tipo de lanzamiento y vamos a elegir Fargate. Quiero recordar que Fargate tenemos la opción de Fargate, fijaos, EC2 o external, pero como nuestra tarea está preparada para Fargate, vamos a elegir Fargate. Y en este caso elegimos la versión de la plataforma, la última versión. Fijaros que podemos elegir diferentes versiones. Y a continuación, qué tipo de aplicación quiero lanzar. En este caso quiero lanzar una tarea o un conjunto de tareas. Conjunto de tareas son tareas independientes que pueden formar parte de un grupo de tareas, como ahora comentaremos, pero que no escalan ni desescalan en función de la demanda de carga de trabajo, sino simplemente las tenemos ahí operativas en un momento determinado. Tampoco podemos garantizar el mantenimiento del número de tareas, esto lo tendremos que hacer mediante un servicio. Así que de momento vamos a lanzar una tarea, vamos a elegir la familia que es la FS Task Definition que hemos creado anteriormente y vamos a seleccionar la primera y única versión que tiene esa tarea. A continuación podemos definir cuáles son las tareas que tenemos lanzadas o queremos lanzar, ¿vale? Como parte de ese grupo de tareas. En este caso, por ejemplo, vamos a lanzar 4 tareas y vamos a llamarles dentro de un grupo, vamos a llamarle, por ejemplo, Task Group HTTP Task Group. Bien, dentro de la red podemos elegir cuáles son las opciones de red que queremos donde queremos ejecutar nuestras tareas. Por lo tanto, vamos a seleccionar nuestra VPC demo, que es donde queremos que se ejecuten, y en este caso podemos elegir en qué subredes queremos desplegar esas tareas, es decir, dentro de esas instancias completamente administradas por AWS, recordad que esto es Fargate, donde queremos que se desplieguen esas tareas. En este caso, por ejemplo, lo vamos a hacer en las subredes públicas, ¿vale? Más que nada para tener visibilidad y poder acceder a estos contenedores con un servicio HTTP. Ya veremos luego cómo podemos todo esto montarlo en una subred privada y exponer solamente nuestros servicios a través de ese balanceador de carga. Bien, vamos a quitar las subredes privadas de momento para poder tener acceso directamente y a continuación vamos a asignarles un grupo de seguridad a nuestras tareas. ¿Por qué? Porque lo que he comentado anteriormente, Fargate lo que hace es que crea una interfaz de red elástica dedicada para nuestra tarea, por lo tanto mapea el puerto de en este caso de interfaz de red elástica a nuestro contenedor, y al ser una interfaz de red elástica dedicada en este caso hay que asignalarle un grupo de seguridad. Y nuestro grupo de seguridad va a tener que permitir el tráfico, en este caso por el puerto 80 de la interfaz de red elástica que se va a mapear, como he comentado, al puerto 80 del contenedor. Así que para ello pues podemos elegir ya directamente un grupo de seguridad que tenemos aquí creado o no lo tenemos creado. No lo tenemos creado, vamos a crear un grupo de seguridad nuevo. En este caso vamos a llamarle FS Task Security Group. Vamos a ponerle, por ejemplo, grupo de seguridad mejor, vamos a ponerle FS HTTP Security Group, grupo de seguridad para tráfico HTTP, y a continuación definimos cuáles son las reglas de entrada. En este caso va a ser puerto 80 y el origen pues vamos a ponerle desde cualquier ubicación también. Así que ya lo tendríamos. Fijaros que la IP pública podemos habilitarla, en este caso sí que la tenemos que habilitar para que en esa interfaz de red elástica que va a generar Fargate para el nombre de nuestra tarea tenga también una IP pública y pueda ser accesible desde la internet. Bien, en este caso también podéis configurar algún tipo de task role o task execution role y hacer un override a lo que hemos puesto en la definición de tarea. Bueno, pero en este caso vamos a directamente a crear nuestra tarea, ¿vale? O nuestras tareas en este caso. Bien, pues ya tenemos aquí las 4 tareas que se están lanzando, están en este caso en estado de aprovisionamiento.
Así que las tareas, al ser contenedores, se van a ejecutar muy rápido y en breves segundos. Fijaros que está en estado pending, nuestro estado deseado va a ser running. En poco tiempo, ahora ya tenemos ya 2 running, ¿vale? Concretamente, y en un momento vamos a tener las 4 tareas ya ejecutándose, ¿vale? Y vamos a poder acceder a estas tareas, ¿vale? Insisto, porque están ahora mismo cada una de ellas de forma independiente, públicamente accesibles. Ya tenemos las 4, así que vamos a echarles un vistazo a esas 4 tareas. Fijaros que están ejecutando, tienen la definición de tarea que hemos creado, la versión 1. Ahora mismo aquí nos indica también el tiempo de ejecución y nos dice también el tipo de lanzamiento, es decir, dónde se están ejecutando, en qué infraestructura. En este caso en Fargate, por tanto completamente administrada por AWS. Bien, si hacemos clic dentro de una tarea, podemos ver en este caso pues la opción de la tarea. Podemos aquí ver la configuración del sistema operativo de esa instancia completamente administrada de Fargate. Podemos ver la cantidad de memoria en CPUs virtuales perdón, la cantidad de CPUs en este caso media CPU virtual y 1 GB de memoria, el tipo de la plataforma, el modo de red AWS VPC es el único válido para Fargate, es lo que os he comentado anteriormente. Nos creamos una tarjeta se crea una tarjeta de red elástica, una interfaz de red elástica exclusivamente para nuestra tarea, y se mapea el puerto del contenedor con el puerto de esa instancia completamente administrada. Y aquí fijaros que ya tenemos precisamente nuestra IP pública, que es lo que hemos comentado antes, pero también tiene una IP privada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí tenemos nuestro contenedor que se está ejecutando, está en estado perfecto. Podemos ver aquí también incluso algún tipo de detalles de configuración del log. Aquí podemos ver el log group donde está logueando en este caso toda esa información. Podemos ver también los puertos, los links, los bindings de los puertos. Fijaros que el puerto de la instancia de Fargate, donde se está ejecutando nuestra instancia C2, está vinculado con el puerto 80 de nuestro contenedor. Podéis ver también aquí las variables de entorno, la configuración de los volúmenes. En este caso yo no estoy montando ningún tipo de volumen para hacer persistir esos datos. Bien, pues con esto directamente yo creo que podríamos abrirlo y podríamos ver pues que aquí me aparece un servidor web que podéis ver todos. Hola, me llamo Ramona Valentina. Si yo abriese otra instancia, en este caso, perdón, otra tarea de las que tengo aquí, por ejemplo la segunda tarea, pues directamente desde aquí networking podría abrirme, saldría pues hola, me llamo Albanelli, o por ejemplo vamos a ver las 4 tareas, así lo vemos. La tercera pues se ejecutaría, ¿vale? En este caso aquí tendría otra nueva IP pública, sería hola, me llamo Darío Martín, y la última pues bueno, la tendríamos aquí abajo, ¿de acuerdo? Y en este caso pues sería pues hola, me llamo Javier Tomás. Por lo tanto, cada una de ellas, fijaros que se ejecuta de forma dinámica. Bueno, está configurado dentro de ese Dockerfile que se utilizó para generar la imagen del contenedor Docker, para que leyese un nombre aleatorio de una lista y lo mostrase con un color también aleatorio dentro de la propia imagen del contenedor. Así que bueno, esto sería la forma de hacerlo, en este caso mediante Fargate. Entonces lo que vamos a hacer ahora es precisamente hacerlo esto mismo que acabamos de hacer ahora, pero en este caso utilizando instancias EC2 como infraestructura, como plataforma de despliegue, en este caso de nuestras definiciones de tareas. Así que para ello vamos a crear una nueva definición de tarea, o si queréis puedo crear una nueva... Sí, voy a tener que crear una nueva definición de tarea, ¿vale? Vamos a llamar create de nuevo new task definition. En este caso vamos a crear una nueva definición de tarea. Vamos a llamarle ECS task definition EC2 para indicarle que esto solamente va a funcionar mediante instancias EC2, no va a ser mediante Fargate. A continuación vamos a utilizar arquitectura ARM, ¿de acuerdo? Recordad que nuestras instancias que hemos creado como parte del grupo autoescalado, que forman parte de esa plataforma computacional donde se ejecutan nuestros contenedores, también tenían arquitectura ARM. Entonces en este caso podemos elegir también el modo de red, y el modo de red en este caso tenemos diferentes opciones. Por una parte tenemos AWS VPC, que es lo mismo que Fargate. Lo que ocurre es que de las interfaces de red elásticas que tiene nuestra instancia C2, una de ellas se utiliza para cada tarea o cada tarea que se despliega dentro de nuestro clúster. Claro, esto tiene un problema, tiene una limitación, y es precisamente que las instancias C2 no pueden tener cualquier número de interfaces de red elásticos.
Entonces, este tipo de modo en EC2 puede tener problemas debido a que si utilizamos instancias pequeñitas, pues no tengan suficiente capacidad para poder mantener o ejecutar al mismo tiempo simultáneamente un gran número de tareas. Sí es cierto que existe una característica a nivel de cuenta, me gustaría comentarla también, que se llama VPC Trunking, que yo aquí la tengo habilitada, ¿vale? Y en este caso lo que vais a permitir es que poder incrementar el número de tareas que se pueden ejecutar dentro de una instancia C2, permitiendo que se puedan generar o multiplexar de cierta forma los interfaces de red elásticos a las diferentes tareas que se ejecutan dentro de la instancia EC2. Bien, volviendo entonces, vamos a elegir también el tamaño en este caso de la tarea, ¿vale? En este caso podemos utilizar 0,5 CPUs y vamos a ponerle también 1 GB de memoria. Vale. Vamos a asignarle el rol a la tarea también el lab role y el task execution role también el lab role, ¿vale? Y a continuación, evidentemente aquí sí que podemos decidir dónde se despliegan nuestras tareas. Pensad que ahora sí que nosotros administramos la infraestructura donde se van a ejecutar nuestros contenedores y por lo tanto podemos añadir restricciones y de cierta forma influir en la estrategia donde quiero que se desplieguen mis contenedores, es decir, en qué instancia. Bueno, pues tenemos diferentes restricciones que podemos utilizar, aquellos que sean miembros de algún tipo de conjunto. Imaginaros que yo puedo tener varias instancias EC2 donde se pueden ejecutar con diferentes características de memoria, de arquitectura, etcétera. Pues yo puedo definir, por ejemplo, que esta tarea pues se ejecute solamente dentro de determinados tipos de instancias EC2 que forman parte de mi clúster, ¿vale? Por lo tanto, podríamos añadir aquí, yo no lo voy a hacer. Y luego aquí vamos a poner de nuevo los nombres de los contenedores. En este caso, pues vamos a poner también HTTPD y la URI del repositorio, pues también voy a utilizar esta de aquí, la misma, ¿vale? Así que la voy a copiar, la voy a pegar y vamos a ponerle como etiqueta latest. De nuevo tenéis aquí la autenticación, ¿de acuerdo? Y luego, otra cosa que quería comentaros, en el tema del Network Mode, aparte de la WSVPC, aquí podéis elegir otro tipo de opciones, por ejemplo, Bridge. Bridge sí que nos va a permitir poder mapear a partir de una única interfaz de red elástica de nuestra instancia C2, mapear a diferentes tareas. Claro, ¿esto qué requiere? Requiere que nosotros abramos, imaginaos que tenemos varios servidores web dentro que están ejecutando dentro de una misma instancia C2, cada uno de esos contenedores está escuchando por el puerto 80, yo no puedo mapear el mismo puerto para todos y cada uno de esos contenedores. ¿Qué tengo que hacer en este caso? Bueno, pues quiero que se abra a lo mejor un puerto efímero dentro de mi instancia C2 para que ese puerto efímero se mapee directamente, en este caso, con nuestras instancias, con nuestros puertos de nuestro contenedor, en este caso por el puerto 80. Por lo tanto, vamos a utilizar este bridge. Luego tenéis la opción también de host. Host lo que hace es que utiliza el mismo puerto de la tarjeta de interfaz de red de la instancia C2 y lo mapea al mismo puerto del contenedor. Por lo tanto, solamente es posible hacerlo una única vez. Y luego none es directamente pues que no queréis que vuestro contenedor tenga acceso a red. Por lo tanto, vamos a ponerlo como bridge. Y en este caso, al ponerlo como bridge, podéis elegir, en este caso, fijaros, dentro del contenedor podéis elegir tanto el puerto de anfitrión, de la máquina anfitrión, es decir, de la instancia C2, como el puerto del contenedor. Si vosotros dejáis el puerto a 0, estáis indicándole que haga un mapeo dinámico de puertos, ¿vale? Esto es muy importante. Si le ponéis a 0, significa que cuando yo lance un contenedor, ¿qué va a ocurrir? Se va a abrir un puerto aleatorio, un puerto de los no bien conocidos, de 1024 hasta 65.535 de nuestra instancia C2, y se va a mapear al puerto 80, en este caso de nuestro contenedor, ¿vale? Entonces, en este caso vamos a llamarle HTTPD port, ¿vale? Podéis añadir también nuevos mapeos de puertos. Podéis establecer los límites también igual que ocurría de ubicación de recursos, variables de entorno, login, etcétera, toda esta información. También podéis cambiar las configuraciones de red, en este caso, como sí que vosotros manipuláis la red, podéis modificar los servidores de nombre de dominios, los dominios de DNS de búsqueda, etcétera. También podéis cambiar, como hemos comentado, la configuración de Docker, etcétera, añadir almacenamiento persistente. En mi caso, todo esto lo voy a deshabilitar, lo voy a dejar tal cual. Y vamos a darle al botón de Create.
Bien, en este caso ya tengo mi tarea creada, en este caso para instancias EC2, ¿vale? Es la misma tarea, pero una vez creada, una creada para Fargate y la otra creada para instancias EC2. Por tanto, vamos a ver cómo podemos lanzar, en este caso, por ejemplo, 5 tareas más en nuestras 3 instancias EC2 que forman parte del clúster que hemos creado. Así que de nuevo vamos a irnos al clúster y dentro del clúster, hacemos clic aquí, vamos a lanzar, fijaros que aquí tengo una serie de tareas que están ejecutándose en Fargate, pues ahora vamos a hacer lo mismo, lo propio, pero en este caso con instancias EC2. Ejecutamos una nueva tarea, en este caso va a ser una tarea, vamos a elegir por tipo de lanzamiento, va a ser EC2, ¿vale? Fijaros que tenemos también external. External se utiliza en el caso de que nosotros queramos mantener una infraestructura que puede estar en cualquier otro lugar, puede estar en otro proveedor de cloud, puede estar en un entorno on-premise y queremos que esta infraestructura forme parte, en este caso, de nuestro clúster, y nuestro clúster DCS pueda desplegar, en este caso, los contenedores o las tareas dentro de nuestras máquinas virtuales o servidores que podemos tener on-premise o en otro proveedor de cloud. En este caso vamos a elegir EC2, vamos a elegir que quiero desplegar una tarea, no un servicio, y seleccionamos en este caso ECS Task Definition EC2. Elegimos la primera revisión, decimos que queremos ejecutar, por ejemplo, test tareas, ¿vale? Le ponemos como grupo de tareas task HTTP task group EC2, y aquí podemos elegir lo que os comentaba, la ubicación de las tareas, es decir, cómo quiero desplegar esas tareas. Quiero lanzar 3 tareas, tengo 3 instancias, ¿cómo puedo hacerlo? Pues por ejemplo, que me las despliegue balanceándomelas en función de las zonas de disponibilidad, o por ejemplo quiero que me las mantenga en Binpack. Binpack significa que va a tratar de optimizar al máximo la utilización de una instancia EC2 antes de desplegar en otra instancia EC2 de nuestro clúster, o por ejemplo random, o por ejemplo una tarea por cada instancia EC2, etcétera. Tenemos diferentes opciones, o podemos incluso personalizarlas, ¿de acuerdo? En este caso cambiando, añadiendo una estrategia, ¿vale? Diferente y en función de un determinado campo, ¿vale? Y esto es un concepto un poquito más avanzado. Tenéis la documentación en AWS, la documentación del servicio Amazon ECS, cualquiera que quiera pues puede utilizarla. Entonces en este caso vamos a hacerlo, por ejemplo, mediante una dispersión de en zonas de disponibilidad. Podemos también aquí en este caso hacer algún override del contenedor si quisiésemos, de acuerdo, podéis añadir variables de entorno, etcétera. Bueno, vamos a darle directamente a create, y aquí hay algo que me está... Esperad un momentito. CS no me da aquí ningún... Pero os voy a refrescar de nuevo. A ver, aquí cluster de default launch type, elegimos EC2, task, elegimos nuestra tarea EC2, ponemos 3 tareas, grupo de tareas, vamos a llamarle httpd task group EC2, y directamente create. Aquí task placement, create. Ahora sí. Entonces ya se han creado esas 3 tareas, se han lanzado las tareas, entonces podemos verlas que aquí podéis ver que se están lanzando, veis que están en estado pending ahí, una que está ejecutando en esta instancia EC2, podéis verlas aquí, aquí también podéis ver las tareas que se están ejecutando tanto en Fargate como en instancias EC2, y las que están ejecutando en instancia EC2 podéis ver la instancia EC2 en la cual se están ejecutando. Entonces fijaros que lo que ha hecho ha sido dispersarlas, y veis que las instancias de containerización son diferentes, por lo tanto ya las tenemos en ejecución, ¿vale? Por lo tanto podemos visualizarlas aquí dentro de la infraestructura. Aquí tenemos las instancias EC2, fijaros que cada una de ellas está ejecutando una tarea diferente. Yo podría entrar dentro de la instancia, y dentro de la instancia podéis ver aquí la cantidad de CPU, la cantidad de memoria, la que hay disponible en este caso, los puertos registrados, la IP de la instancia, y aquí podéis ver las tareas, ¿vale? Y las tareas, aquí tenéis esta tarea que es la que se está ejecutando dentro de vuestra instancia EC2. Si hacemos clic dentro de la tarea, pues en este caso vamos a poder ver que esta instancia ya no tiene IP pública, tiene IP privada.
y la IP privada es esta que veis aquí, 10.2.3.138. Entonces, para comprobar que realmente la tarea está funcionando, vamos a hacer una prueba. Vamos a irnos aquí a las instancias EC2. Yo aquí tengo una instancia concretamente que me va a servir como bastión, esta de aquí, esta que tengo, que se llama Docker. Entonces voy a conectarme a ella mediante Systems Manager, y lo que voy a hacer va a ser intentar acceder, en este caso, al puerto efímero de la instancia EC2 que está mapeado al puerto 80, en este caso de la instancia EC2. Por lo tanto, vamos a venirnos aquí a donde pone ¿vale? Podemos ver aquí nuestra IP privada. Vamos a ver precisamente los network bindings, ¿de acuerdo? Y dentro de los network bindings vemos que nuestro puerto de la instancia que está mapeado con el puerto 80 del contenedor es el 32.768. Por lo tanto, vamos a copiar la IP privada de la instancia, y desde aquí vamos a hacerle un CURL http en este caso pegamos la IP de la instancia 32.768, y fijaros que esto pues me devuelve concretamente la página web, en este caso pues en formato texto, donde podéis ver pues precisamente aquí dice: hola, me llamo Yang Hong, ¿vale? Bueno, aquí lo podéis ver que se ha ejecutado en el contenedor de una forma adecuada, ¿de acuerdo? Si hiciésemos lo propio con las diferentes instancias de C2, insisto que no podemos acceder directamente a ellas por un navegador, porque la instancia de C2 está en sus redes privadas y por lo tanto las tareas se ejecutan en sus redes privadas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no sería posible acceder a ellas públicamente. De todas formas, en la siguiente demo veremos cómo podemos acceder, montar un servicio escalable, ejecutar nuestras tareas en sus redes privadas y permitir que el balanceador de carga expuesto en sus redes públicas pueda acceder a ellas. Así que nada, dejamos esta demo aquí y nos vemos en la siguiente.